Buenos días amigos, bienvenidos a otro video más de Engranes y Partes. Pues me encuentro en una F-150 XLT 2011 y pues el cliente vino porque al parecer en el cilindro 7 andaba una mi falla y andaba mi falla random, o sea pérdida de potencia en el cilindro 7 y pérdida de potencia a nivel motor. Y como pueden ver ustedes, les cambiaron los coils, les cambiaron las bujías o las bobinas y las bujías, se lo pusieron nuevo y vino aquí para ver qué diagnóstico le podía dar. Y con el uso del endoscopio, primero ubiqué los cilindros, la numeración de los cilindros, y como en el cilindro 7 tenía una mi falla, le metí el endoscopio, que es una cámara que sirve para ver adentro. Si ustedes pueden ver ahí, se ve el cable. Y pues aquí está lo que estoy viendo, que es que hay una filtración de agua en el cilindro número 7. Como ustedes pueden apreciar, ahí se observa el agua, ¿verdad? Aquí es las válvulas y arriba es el pistón, y entre medio de eso está lo que es el empaque. Por lo tanto, este vehículo va a tirar mi falla hasta que colapse ahí y la filtración de agua sea más grande debido al calor. Así es que este diagnóstico hasta aquí llegaría para decirle al cliente por qué su vehículo tiene mi falla en el cilindro 7. Como pueden observar, a veces pequeñas herramientas como estas les pueden ayudar a no gastar tanto dinero en gastar en el pack de bobinas y de bujías, y pues irse de un solo al grano, que sería ver exactamente qué ocurre adentro del cilindro. Como les digo, es una F-150 2011 y pues el diagnóstico aquí es que el empaque ha fallado, filtrando agua en el cilindro número 7. Muchas gracias por ver el video y suscríbanse.